por la economía, por ejemplo. Sí, exacto. La economía que está Entonces, no, pero antes de quizás de particularizar en eso, creo que es notorio que algunos candidatos van a hacer más énfasis en algunos elementos que en otros, ¿sí? Yo creo que, por ejemplo, en el tema de la seguridad del país, va a haber algunas posiciones más dogmáticas que otras, en los otros campos de la política, como la economía, como la política social, como el desarrollo de infraestructura, pues también habrán más o menores énfasis. Y en el tema de la seguridad, que es el principal que llevó al presidente a las dos veces ser reelegido. Bueno, yo creo que en el tema de la seguridad del país conoce ya un camino, que es el camino que ha trazado el presidente Uribe, pero creo que lo importante para el país es que la autoridad se ejerza de manera tranquila, en el marco de la ley. Es decir, que lo que nos conduce a un país en paz es ese ejercicio reposado de la autoridad, que se logra con la presencia institucional de todas nuestras fuerzas militares y de policía en todo el país. Pienso que esa política hay que continuarla y que hay que seguirla fortaleciendo, pero fortalecerla siempre en el marco de la ley y abrir espacios para que los movimientos terroristas que en este momento asolan el país tengan la posibilidad de reintegrarse al país. O sea, ¿usted es partidario de un intercambio humanitario, de un diálogo en otras condiciones con las FARC y con el ELN? No, yo soy partidario de un intercambio humanitario solo en los términos en que no se ponga en peligro la sociedad colombiana. Porque muchas personas que hablan del intercambio humanitario, ¿sí?, miran solamente uno de los aspectos del intercambio humanitario, que es el dolor de los secuestrados y de sus familiares, lo cual pues es totalmente comprensible. Pero no es el único aspecto que hay que mirar también el aspecto de la sociedad como un conjunto. Y no podemos pensar en que por resolver un problema humanitario creemos otros problemas más grandes. Por ejemplo. Bueno, que concedamos una zona de despeje que se convierte en una amenaza para los colombianos, se convierte en una amenaza para las poblaciones cercanas a donde se haga la zona de despeje, se convierte en una amenaza para todo el pueblo colombiano en la medida en que una zona de despeje sea mal utilizada para la guerrilla, para fortalecerse. Entonces no se pueden hacer esas concesiones. Entonces, el acuerdo humanitario es posible en los términos en que no se ponga en peligro la sociedad, en los términos en que los guerrilleros que salgan de las cárceles no vuelvan a delinquir. Porque imagínense el dolor o el debate moral, si uno de esos guerrilleros sale de la cárcel y mañana secuestra a otro colombiano o mata a otro colombiano, el dolor del liberado que va a sentirse responsable parcialmente de esa muerte porque fue su liberación la que condujo a la excarcelación del futuro asesino. Entonces, la sociedad no se puede poner en peligro con un proceso de esto. Pero la vida de un ser humano que debe ser protegida por el Estado, su libertad también, que es fundamental, ¿prima menos que preservar algunas formalidades como no conceder un despeje? No, es que no conceder un despeje no es un tema de formalidad, es un tema de fondo, es un tema de evitar el fortalecimiento de unos grupos terroristas. Sí, es permanente, pero si es temporal solo durante el momento del canje, 24, 36 horas. Bueno, eso está visto que no es un elemento necesario para hacer una liberación. Hemos visto muchas liberaciones sin necesidad de hacer un despeje. Y yo discutía ese tema cuando yo estaba secuestrado, yo lo discutía con los guerrilleros, porque ellos insistían en que el despeje era una necesidad. Y yo les decía, ¿y ustedes cómo negocian con los familiares de los secuestrados a los que ustedes están extorsionando sin necesidad de una zona de despeje? ¿Y cómo cuando les pagan no necesitan una zona de despeje para que les paguen? ¿Y cómo cuando sueltan a ese secuestrado no necesitan una zona de despeje para que se lo reciban? Entonces el despeje no es sino un requisito que ustedes han impuesto para tener una ganancia política. Claro, son secuestros políticos y los otros económicos. Entonces no se puede, el país no puede caer en la confusión de que el despeje es un elemento necesario para hacer un intercambio humanitario. O sea, que sin despeje usted está de acuerdo con el intercambio humanitario, ¿y qué otra condición no sería aceptable? Sin despeje y sin necesidad, y con la garantía de que los guerrilleros que salgan de las cárceles no vuelvan a delinquir. Por este dilema moral, ¿sí?, por la amenaza que representa para la sociedad que una persona de esas vaya después a atentar contra los colombianos.
Pero esa garantía parece muy difícil, como pasó con Pablo Escobar. Es un grupo ilegal que no se somete a ninguna norma, no respeta el derecho internacional humanitario. ¿Por qué va a respetar un acuerdo de que sus liberados no van a reincidir? Esa es parte de las dificultades para poder avanzar en ese campo. Mire, es que el país ha demostrado que es un país dispuesto a la reconciliación, es un país que está dispuesto al perdón, pero siempre y cuando ¿sí? No haya impunidad. Es decir, el país está dispuesto a recibir a esos guerrilleros, pero sin que exista impunidad, porque es que no podemos construir una sociedad sobre la base de la impunidad. Y el país necesita garantías de seriedad en todos estos procesos. Vamos a hacer una pausa, doctor Araujo, y ya continuamos en esta entrevista con Fernando Araujo, ex canciller y precandidato a la elección de candidato oficial del Partido Conservador, posiblemente en septiembre de este año. Ya volvemos. Continuamos con el ex canciller y precandidato presidencial por el Partido Conservador, Fernando Araujo. Estamos hablando del intercambio humanitario. Y usted, como secuestrado que fue durante tantos años, ¿cómo ve estas operaciones de liberación que ha encabezado Piedad Córdoba y que han dado buenos resultados? No, Ramón, yo creo que lo que realmente el país tiene que exigirle a la FARC es la liberación inmediata de todos los secuestrados. Es que yo le decía a los guerrilleros que me tenían a mí, bueno, ¿y ustedes por qué me tienen a mí aquí? ¿Qué derecho tienen ustedes como personas para tener a nadie? Suéltenme. No, es que no tienen que cumplir unas condiciones, no, ninguna condición. La verdad es que es la obligación de los guerrilleros y es el deber del país exigirle a la guerrilla la liberación inmediata de todos los secuestrados. Eso es lo que hay que hacer y yo pues recibo con alborozo que estas liberaciones se hayan dado, pero también me siento muy triste de que las otras no se hayan dado todavía. Hay que exigir y que los entreguen inmediatamente a todos y además que se olviden de esa política de violencia. El país lo que quiere es vivir en paz. Entonces hay que decir a los guerrilleros, el país entero tiene que decirle a los guerrilleros y señalarlos y decirles, ese no es el camino. El camino es la construcción de una patria nueva, ¿no es cierto?, con base en la concordia, con base en equidad y en justicia social, sí, claro, pero con base en el respeto de los demás. Es que el concepto de los guerrilleros sobre el país es un concepto muy rígido, es lo que ellos quieren o violencia para todos. Y no, hay que construir realmente una sociedad en donde creo que cabemos todos, con generosidad, con tolerancia, con amplitud, con imaginación, mirando hacia adelante, no mirando hacia atrás. Es que los guerrilleros se quedaron mirando hacia atrás, tratando de crear un país en donde meterle todo ese deseo de venganza que tienen, ¿no? Y los colombianos queremos otra cosa, los colombianos queremos un país que mire hacia adelante, donde la gente pueda soñar, ¿sí?, donde la gente pueda crecer, donde la gente pueda trabajar. Y eso tienen que entenderlo los guerrilleros, tienen que entenderlo todos los violentos. ¿A qué aspiran ellos? ¿Qué le decían a usted? ¿Cuál es la motivación hoy? Yo les decía, bueno, ¿y esto para qué es? ¿Sí? No, para tomarnos el poder. ¿Y para qué se quieren tomar el poder? No, para poner un Estado comunista. Pues eso ya fracasó. No es que nosotros vamos a hacer un comunismo a la colombiana. ¿Y eso en qué consiste? Pues no hay explicación de en qué consiste eso. Entonces son unos esquemas rígidos en los que se metieron, de donde no son capaces de salirse, ¿sí? Y pues es una dinámica que los consume a ellos mismos, pero que al mismo tiempo pues no tienen capacidad de ver que el mundo hoy en día es otra cosa.